Bienvenidos todos ustedes a esta charla, la caricatura más que una imagen, donde vamos a reflexionar un poco acerca del concepto de la caricatura como oficio, como profesión y un poco los retos que tiene la manifestación visual, que ya vamos a ver un poco más en detalle. Esta charla pues, tiene como dos propósitos. Uno, acercar un poco a la gente sobre el concepto de la caricatura y una reflexión profunda de la importancia de este oficio, podemos llamarlo así, pero también es una charla que va muy puntual a los propios caricaturistas, como un espacio que nos permita autorreflexionarnos sobre ese oficio que venimos haciendo. Primero que todo, quisiera pues presentarme, mi nombre es Raúl Fernando Zuleta, yo soy artista plástico, caricaturista, profesor de arte universitario, historiador de arte, terapeuta holístico, y tengo una maestría en historia del arte y un pregrado en artes plásticas. Actualmente soy profesor de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes, entre otros espacios culturales, y como caricaturista entonces llevo una trayectoria más o menos de 20 años, donde he ganado cerca de 60 premios internacionales, se han hecho retrospectivas de mi trabajo en varios países, y bueno, una participación amplia en diferentes aspectos de todo este medio de la caricatura, pero paralelamente también pues, desarrollo un trabajo como artista plástico, sobre todo en pintura, también con una trayectoria a nivel internacional. Y en esa faceta pues, de historiador, caricaturista y artista me interesa mucho contribuir a la caricatura no solamente del oficio y del dibujo, sino una reflexión sobre este lenguaje, y desde esta perspectiva en alguna ocasión escribí un artículo que era sobre los falsos límites del arte y la caricatura, y así una serie de conferencias en la Feria del Libro de Guadalajara, porque me ha interesado contribuir, digamos, a una reflexión quizás más desde el campo teórico al campo de la caricatura. En esta charla de hoy sobre la imagen de la caricatura, es decir, la caricatura más que una imagen, eso me hace la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que es realmente la caricatura como imagen? Y ante esta pregunta me surge una reflexión de que es que la caricatura como imagen tiene diferentes funciones. Y hay tres funciones fundamentales que yo logro reconocer, y es que la caricatura como imagen podríamos hacerle una lectura o el propio caricaturista la puede asumir como una experiencia más desde el arte. Hay otros caricaturistas que conciben la caricatura más desde el campo del periodismo, y otros caricaturistas que devienen más desde el diseño gráfico. Entonces, en esta charla vamos a desarrollar estos tres ejes y vamos complementándolo con otros aspectos muy importantes de la caricatura, y sobre todo de unas preguntas que yo creo que es muy necesario que el gremio de la caricatura se haga esas preguntas, y sobre todo que cada caricaturista se las haga, porque a veces la caricatura, siento yo, que queda anclada a un estilo y a un oficio que se repite en el tiempo, y pocas veces reflexionamos sobre lo que hemos hecho. Entonces, paralelamente pues, a esta charla y a las preguntas conceptuales que vamos a ir desarrollando, paralelamente pues también voy compartiendo un poco de mi trabajo como caricaturista, para que las personas que quizás no han conocido algo de lo que yo hago puedan también acercarse un poco a mi trabajo. Entonces vamos a desarrollar primero la caricatura desde el arte. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que muchos de los caricaturistas, entre esos incluyo yo, somos caricaturistas que venimos desde una formación desde las artes plásticas. Y el hecho de que hayamos tenido esa formación implica que nosotros veamos la caricatura como una extensión de los lenguajes del arte. Así como existe la escultura, la pintura, y ahorita las nuevas técnicas desde el campo contemporáneo, como el performance, la instalación, la reinstalación, etc. Para mí personalmente la caricatura entra también como uno de esos lenguajes que el arte contemporáneo podría usar como estrategia formal y conceptual. Otro aspecto que define la caricatura como arte es la calidad estética, la técnica artística y sobre todo la parte conceptual es notable. El artista
artista o el caricaturista que viene desde esta raíz y que le interesa que su trabajo se lea como una extensión del arte, es un caricaturista que le va a prestar mucha atención a la técnica, ya sea que esa técnica sea desde el campo análogo, desde las técnicas tradicionales, o bien desde las técnicas ya digitales, pero con un gran valor estético. También la parte conceptual es muy clara y genera una gran diferencia, porque el artista o el caricaturista que viene desde el campo conceptual y más un artista que está familiarizado con las estéticas y las dinámicas del arte contemporáneo, es un caricaturista que tiene muy claro que la caricatura debe generar una reflexión. Entonces ahí tenemos tres aspectos que nos van dando pistas de un tipo de caricatura entendida como arte. Otra cosa importante es la imagen sobrepasa la temporalidad de la noticia. Quizás una cualidad que ha tenido la caricatura desde siempre es que responde de manera inmediata a una noticia que está sucediendo, ya sea a nivel local, de país o a nivel global. Pero si pensamos en la noticia más, digamos, más difícil, más impactante que quizás viva nuestro país, por ejemplo, es muy curioso que esa noticia, por más impactante que sea, como de violencia o lo que sea, esa noticia en una semana está casi desaparecida. En una semana se deja hablar de eso y se comienza a hablar de otra cosa. Y resulta que mucho de la caricatura también desaparece en la medida que esas noticias desaparecen del contexto. Pero cuando uno asume la caricatura como una extensión del arte, la caricatura como imagen debe superar la noticia y seguir vigente. Entonces, a veces el caricaturista que asume su obra o asume la creación de la imagen como obra de arte, pues bien, su caricatura puede hacer referencia a esa situación puntual que está pasando en ese momento, pero la manera de resolverlo es buscar que esa imagen que construye se vuelva atemporal. Es decir, que quizás si hablamos de una situación de violencia, hace referencia a esa violencia puntual que pasó, pero la manera que la resuelve hace que esa violencia se vuelva a generar, y por eso es que esas caricaturas siguen funcionando con el tiempo, porque quizás aspectos como la violencia, la guerra, la injusticia, son temas que siempre van a estar constantes en nuestra sociedad, aunque los casos puntuales van cambiando. Entonces, esta es otra particularidad muy importante de los caricaturistas que asumimos la creación de la obra gráfica como una creación de obra real. Otro aspecto muy importante en ese sentido es la búsqueda formal de estilo o de estética. Mientras que quizás una de las características de la caricatura o de los caricaturistas es que permanecen casi fiel durante toda su vida a un estilo gráfico, el caricaturista que se ve como artista es flexible frente a la experimentación formal, que a veces jugar ya el hecho de pasarse lo análogo a lo digital, jugar con las formas, jugar diferentes maneras de resolver las técnicas o incluso explorar ese estilo. Eso también es muy importante y un poco la dinámica que vamos a hacer ahorita durante toda esta charla es ver cómo podemos aprender de esos diferentes estrategias de la caricatura, ya sea desde el campo del arte, desde el periodismo y desde el diseño gráfico. Y finalmente, el caricaturista que asume su trabajo como una extensión de la obra de arte, son caricaturas que responden a la temática de la historia del arte. Porque otra característica que tiene la caricatura asumida como arte es que puede abordar cualquier tema de la actualidad contemporánea. Si hacemos una lectura sobre el arte contemporáneo como tal, sobre todo en el arte colombiano, vamos a encontrar que los artistas exploran diferentes temas, y eso mismo uno puede hacerlo desde la crítica. Pero entonces, ¿por qué planteo que la caricatura puede ser arte? Y es que justamente la caricatura devino como una exploración más de los artistas, donde muchos de ellos tuvieron relevancia dentro de la historia del arte. Entonces así aparecen pues, estas cabezas grotescas de Leonardo da Vinci, aparecen estos dibujos, este montón de caritas que vemos acá, que es de los hermanos Carracci, que incluso
incluso a ellos es que se le acuña la palabra caricatura. Luego entonces con las experiencias del arte moderno, la figura humana empieza como a desestructurarse, a alejarse un poco de ese academicismo y se empieza a jugar con las formas. Entonces por eso encontramos artistas como Toulouse-Lautrec, que sus personajes son casi caricaturescos y la manera en que representa la sociedad de la época. Por ejemplo, acá este hombre mariposa es un dibujo de Claude Monet, otro artista súper importante del siglo XIX, que paralelamente a esa búsqueda del impresionismo, que fue lo que le caracterizó a él también le encantaba la caricatura y hacía esta serie de dibujos. Pero sobre todo vamos a tener en este tiempo la figura de Honoré Lumière, que fue realmente un artista que logró potencializar la caricatura como un arte elevado. Resulta que Lumière realmente sus caricaturas, ya sean pintura y ahorita vamos a ver en otros lenguajes, logró darle la importancia que realmente tenía la caricatura como un lenguaje artístico paralelo a la escultura, la pintura, etc. En el caso colombiano hay dos caricaturistas que logran esa relación entre caricatura y arte, y es por ejemplo a Carlos Correa, en la imagen que vemos arriba. Incluso esto es un grabado, el grabado es propio de las técnicas del arte, y por supuesto en la parte de abajo tenemos a Ricardo Rendón, que ambos artistas colombianos tuvieron una formación en artes y su trabajo lo terminan derivando al campo de la caricatura. En el caso de Rendón se centra totalmente en hacer caricatura. En el caso de Carlos Correa, pues sigue manejando paralelamente una producción de pintura y paralelamente la caricatura, sobre todo desde la técnica de trabajo. Pero volviendo entonces a Honoré Lumière, este caricaturista francés le da toda la importancia y el peso a la caricatura, prácticamente valorando que una pintura en óleo es tan válida como una caricatura en papel o en óleo o en escultura. Y sobre todo vamos a ver la calidad de este artista, porque justamente es un artista que deviene de la formación desde el campo del arte. Entonces tenemos estas caricaturas que vemos acá de la sociedad de la época, y quizás algo muy notable de Lumière fueron esta serie de esculturas de unos políticos franceses. Pero ¿qué es lo destacable también de Honoré Lumière? Y es que sus caricaturas hacen parte de museos importantes de Europa. Por ejemplo, el Museo Orsay, que tuve la posibilidad de estar, ahí tienen casi toda la colección de estas terracotas de estos políticos franceses. Y en el caso colombiano, vemos obras de Carlos Correa y Ricardo Rendón, por ejemplo, en la colección del Banco de la República. Entonces, mire que la caricatura sí tiene la fuerza de poder estar en los ámbitos del arte, pero se necesita entonces que el caricaturista lo conciba como arte, y eso va a implicar una serie pues, de disciplina de trabajo y una serie de conocimientos técnicos. Pero entonces, esta pregunta de qué hace de una caricatura a una obra de arte. Una de las tantas respuestas que podríamos dar a ese interrogante como para tener esa pista es, por ejemplo, la relación entre concepto y formalización. Quizás una de las dinámicas que ha identificado al arte contemporáneo es que el artista parten de un concepto y ese concepto lo llevan a una formalización que puede ser, en el caso de la pintura, desde una formalización abstracta, figurativa, matérica, o desde cualquier lenguaje como fotografía, instalación, performance, etc. Entonces, la caricatura, cuando la asumimos que hay un concepto y que ese concepto lo llevamos a una formalización, pues, para que ambas tengan la misma potencia, estamos aquí frente a que hay una posibilidad de que esa caricatura se conciba como una pieza de arte. Pero quizás lo más importante para definir que una caricatura es una obra de arte es que el caricaturista tenga la conciencia del tiempo contemporáneo que vive el arte actualmente. ¿Cierto? Si el caricaturista, es consciente de las dinámicas del arte contemporáneo, de entender que en el arte contemporáneo se ha abierto una cantidad de cosas, de lenguaje, de formas de hacer arte, que ya no hay ningún estilo, por ejemplo, la pintura que se denomine más que el otro, que es tan válida, una pintura abstracta, una pintura gestual, una pintura expresionista, una pintura superfigurativa.
Cuando el caricaturista es consciente de eso, ahí ya se abren las puertas de que esa producción que él está haciendo tranquilamente pase al sistema del arte. Y otra de las características que tiene sobre todo el arte contemporáneo es la estrategia de apropiacionismo e ironía. Y aquí lo vemos con esta referencia a un pintor que se llama Russell Connor, que lo que hace es crear parodias desde la misma historia del arte. Por ejemplo, aquí tenemos ese chico de la flauta, que es una referencia a una pintura de Manet, y estos soldados que están fusilándolo es una referencia al cuadro de Goya del 3 de mayo. Y yo lo que hago acá es otra versión de esa pintura de Manet. Entonces, ese concepto de ironizar y de apropiacionismo, cuando el caricaturista es consciente como una dinámica más del arte contemporáneo, su obra entonces puede circular dentro del espacio contemporáneo del arte. Y finalmente, cuando el artista, el caricaturista, le interesa que sus caricaturas circulen dentro de ese sistema del arte, ahí se abre entonces también una manera de que sus obras sean parte del circuito del arte, como en algún momento lo había logrado Lumière. Desde el arte también nos plantea acá una pregunta muy importante, y es, por un lado, la temporalidad de la imagen y la caricatura como proyecto. Habíamos dicho entonces que la caricatura normalmente pierde vigencia en la medida que esa noticia desaparece y la caricatura pierde todo sentido. Incluso el chiste a veces resulta ya confuso porque no está esa actualidad inmediata para poder comprender. Un poco lo que yo busco desde mi trabajo es que las imágenes que yo construya sean atemporales. Esta caricatura, por ejemplo, de Eva, lleva cerca ya de 12 años que la creé y sigue completamente vigente hoy en día y sigue circulando en las redes y en muchos otros medios. Entonces, cuando uno como artista, si bien puede responder a una situación puntual, hacemos en la obra de Beatriz González en nuestro contexto colombiano, que hace referencia muy puntual a momentos de la historia política y de violencia en Colombia, pero sus imágenes siguen trascendiendo en el tiempo y su obra permanece como testimonio de esa historia colombiana. Entonces, en mi caso puntual, yo asumo que la caricatura como pieza de arte, que las imágenes que yo plasmo ahí sigan funcionando con el tiempo. Quizás la interpretación del tema puede ir cambiando con el tiempo, pero que la imagen en sí siga teniendo cierta vigencia. Y otro asunto que define la caricatura como arte podría ser asumir la caricatura como un proyecto, que eso es algo completamente diferente a cómo trabajan los caricaturistas, que lo que hacen es ir produciendo poco a poco una caricatura, ya sea cada día o de acuerdo a cómo le vayan pidiendo o la dinámica personal que tengan. Algo que yo empecé a desarrollar de unos años para acá, que es la misma dinámica que yo utilizo en mi producción plástica de pintura, que yo trabajo por proyectos, por series de obras, de esa misma manera la comenzó a llevar a la caricatura. Y por ejemplo, esta imagen que vemos acá hace parte de un proyecto que se llamó Consumidos, que fue una serie de 50 caricaturas que abordaron todo este tema de las marcas famosas del mundo. Entonces, este proyecto lo asumí como una serie trabajada al mismo tiempo y llevada al ámbito de exposición de galerías. Entonces, de esta manera, pues hago como una pequeña introducción de cómo la caricatura puede ser asumida como arte, pero ese asumirla por el arte requiere una serie de implicaciones, por ejemplo, la conciencia de las dinámicas del arte contemporáneo, pensar la caricatura como un proyecto, como una imagen artesanal, prestarle más atención a la técnica, al dibujo, etc. Quizás aquí sucede algo que, si bien muchos caricaturistas no vienen del campo del arte, si van a asumir que la caricatura de ustedes sea arte, pues necesitan comenzar a fortalecer una formación como artista. No necesariamente estoy hablando de una formación universitaria, pero sí una formación que les implica conocer realmente qué es el arte. Hay una frase o digamos, un ejemplo, es que quizás mucha gente coge un bastidor y pinta un paisajito, un cuadro, lo que sea, y ya se creen artistas.
¿Será entonces que las personas que por el hecho de haber pintado un cuadro al óleo ya se creen artistas? Entonces, ¿será que de esa misma manera podemos decir que una persona que tiene un telescopio y una noche empieza a mirar la luna, ya por el hecho de usar ese telescopio ya es un astrónomo? ¿Cierto que no? Cada área implica un conocimiento muy fuerte y es ahí donde si los que son caricaturistas y se sienten artistas tienen que preguntarse realmente hasta qué punto realmente son artistas. Bueno, ya otro aspecto de la caricatura es verla desde el contexto de la imagen, perdón, desde el periodismo. Entonces, esa caricatura que se entiende como una extensión de las dinámicas y las estrategias del periodismo, recordemos que el periodismo puede desenvolverse desde la crónica que aparece en el periódico, desde la editorial de opinión, desde el artículo, también desde la fotografía, que existe fotografía de periodismo. La caricatura entonces hace parte de ese campo. Entonces, mientras que la caricaturista adhiere a otros campos diferentes al arte, muchos de ellos desde el periodismo o a carreras afines. Entonces, hay caricaturistas, por ejemplo, que no tienen ninguna formación en arte, sino que vemos que han estudiado periodismo, que han estudiado sociología y lo que sea, y se acercan al campo del periodismo. Y a partir de esa experiencia del periodismo, empiezan a encontrar una posibilidad de comunicación que es a través de las caricaturas. En el caso del periodismo, la caricatura se centra casi puntualmente en la actualidad política y social de un país, y ese se vuelve su tema principal. Otro aspecto importante de este tipo de imagen es que hay una posición crítica política, que esa es su principal característica, es decir, que el caricaturista asume un rol y, digamos, una posición política frente a esas situaciones que van sucediendo en el país en el cual pertenece. En el caso de la caricatura política, impera entonces más el sentido de comunicación que el buen dibujo. Ese es quizás un aspecto que nos diferencia mucho de la caricatura asumida desde el arte. Entonces, dentro del periodismo encontramos en los periódicos caricaturas que quizás no tienen una fuerza a nivel gráfico, pero sí un poder de comunicación bastante fuerte. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caricaturista Caballero, que recién fallece, que sus caricaturas gráficamente no son potentes, pero el nivel de comunicación que sí lograban era lo que lo hacía bueno, y justamente él es un buen ejemplo de un caricaturista que deviene desde el campo del periodismo. Otra cosa muy particular de este tipo de caricatura es que es una caricatura que regularmente tiene un exceso de texto en sus nubes de diálogo. Es una caricatura que necesita mucho de la palabra para comunicar, porque en últimas el periodismo se trata de palabras, y a veces la imagen simplemente es para contextualizar ese mensaje que se quiere decir. Otro aspecto es que la lectura e interpretación de las caricaturas desde el campo del periodismo están limitadas por el contexto nacional donde se hace, es decir, que una situación política de Colombia resuelta desde la caricatura quizás no va a ser comprendida mucho por personas de otros países, y viceversa, nosotros no vamos a entender un poco las caricaturas que se hacen en otra parte. Frente a la circulación o el soporte que le da a estas caricaturas serían entonces los periódicos físicos, y ya ahora los periódicos o plataformas digitales, que se vuelven entonces como ese lugar de difusión, pero sobre todo tienen que ser un lugar de difusión que permita casi de manera inmediata, paralelamente a la situación que está pasando, que este tipo de caricaturas salgan, porque como les mencionaba anteriormente, una noticia, aunque sea muy dramática y muy fuerte, en una semana ya está desapareciendo. Entonces la caricatura política o desde el periodismo necesita salir paralelamente a las noticias que van saliendo frente a estos acontecimientos. Y finalmente, entonces, no es gratuito que en muchos países, entre esos Colombia, exista dentro de los premios de periodismo la modalidad de caricatura. Y eso no es algo exclusivamente de Colombia. En México también existe esta modalidad, por ejemplo, de que dentro de muchos concursos o premios de periodismo hay una sección que reconoce la caricatura como una extensión más de las estrategias del periodismo. Entonces aquí vemos
veíamos un ejemplo del contexto colombiano, que vemos que reconocemos aquí entonces esas cualidades que les había mencionado. Por ejemplo, que hay un exceso de las nubes o el texto de diálogo, que los dibujos aquí en la mayoría son bastante precarios, que impera más como el sentido de comunicación y sobre todo la posición política del caricaturista frente a la situación que va a pasar. Y estas caricaturas pues pierden realmente vigencia en una semana y digamos que su valor casi completamente desaparece. Pero entonces, frente a este asunto de la caricatura como imagen o una extensión del periodismo, me surgen como dos preguntas. Entonces, podríamos pensar la caricatura como extensión de un pensamiento político y social, es decir, que ahí es muy importante que el caricaturista haga pública su posición frente a la situación que está sucediendo. Quizás ese es como el punto que hace que un caricaturista tenga un éxito frente a una determinada sociedad, frente a la otra, y eso es válido. Pero será entonces que de pronto la caricatura política sí sea necesario tomar una posición de un lado o del otro, o será que más bien la caricatura política también podría ubicarse en un punto medio que permita que ambos posiciones de una sociedad se vean reflejadas frente a esa situación política que está pasando. Esas son parte de las estrategias que tiene cada caricaturista y todas ellas son válidas porque justamente en el periodismo encontramos eso. Encontramos que hay un periodismo que sus artículos toman una posición de un lado, hay otros artículos que toman muy fuertemente la posición contraria, hay otros artículos que tratan de ser más imparciales y todo ello hace parte de las dinámicas del periodismo. Pero será entonces que también la caricatura como memoria de la historia de un país. Si habíamos dicho que quizás estas caricaturas que tenemos acá son caricaturas que pudieron tener mucha fuerza en el momento que salieron, pero son caricaturas que pierden casi de manera inmediata su poder de comunicación y se vuelven en imágenes más del montón y casi que pierden su vigencia como imagen pública. Pero entonces cuando uno asume la caricatura política de que no solamente responda a la situación que está pasando en el momento, sino que uno se tome el tiempo de configurar una buena caricatura para que ésta se vuelva como una memoria del país, es decir, que quizás esta situación del IVA o de este presidente, pues ya en unos años va a desaparecer, pero que esa caricatura política se vuelva como esa imagen o ese registro histórico de la propia historia de nuestro país. Entonces es muy importante que los caricaturistas se hagan esa pregunta: ¿cómo contribuyo desde mi trabajo gráfico a generar una historia visual de mi país? Y quizás desde esa dinámica encontramos este trabajo muy bueno de Beatriz González, que ella lo plantea como la historia de la caricatura en Colombia y hace pues todo un recorrido desde el periodo de independencia hasta la actualidad a través de la caricatura. Yo no he conocido bien todavía de fondo la parte del texto de este trabajo, pero me baso un poco en esta imagen del lado derecho, donde tenemos dos caricaturas, entre ellas una mía, y el texto que aparece es más un recorrido sobre la situación política de Colombia. Entonces, aquí tenemos un texto que está utilizando la caricatura más para ilustrar una historia de Colombia. Aquí cabería la pregunta entonces, si esa historia de la caricatura en Colombia podría ser una reflexión más sobre cada caricaturista, de qué es lo que lo identifica, si ese caricaturista fue importante, cuál fue el aporte que le hizo al lenguaje de la caricatura. Entonces quizás esa es una verdadera historia de la caricatura que tendríamos pendiente por hacer, ¿cierto? Así como cuando se hace una historia del arte, no solamente se habla de los periodos de la historia del arte, no solamente se habla del contexto social en que aparecen esos artistas, sino que puntualmente se hace un desarrollo de cuál fue el aporte, la importancia de ese artista, qué fue lo que hizo en particular, cuáles fueron las características de su trabajo. Entonces creo que ahí hay una deuda que nosotros como caricaturistas nos debemos a nosotros mismos.
tenemos entonces tres ejemplos de caricaturas políticas mías, donde yo la hago bajo esa premisa de que estas caricaturas, quizás lo de las protestas que vimos este año, desaparezcan, o estos representantes que tenemos acá del gobierno de turno desaparezcan, pero que estas imágenes se vuelvan en una referencia de lo que fue la historia de Colombia este año, por ejemplo. Entonces ahí les dejo como esa inquietud de que el caricaturista que hace caricatura política sea consciente de cómo sus caricaturas van a aportar a esa historia visual de la historia de Colombia desde el contexto de la caricatura. Bueno, y finalmente tenemos otra característica de la imagen, digo yo, que es la caricatura como imagen desde el diseño gráfico. Aquí el concepto de diseño gráfico no lo quiero repetir solamente a los que han tenido una formación en diseño gráfico, sino que son caricaturistas que vienen desde diferentes carreras o diferentes formaciones. ¿Y por qué lo defino acá como otra característica de la imagen de caricatura? Y es que aquí en este contexto la caricatura yo la comprendo más como una herramienta para diferentes fines, ya sea para ilustración de libros, para publicidad, ilustración de artículos, diseños de personajes. También estaría todo este contexto de la historieta, del cómic, la novela gráfica, etc. Este tipo de caricaturas siento yo que se mueve en nuevos espacios diferentes al campo del arte y del periodismo. Entonces aquí vemos caricaturistas que se mueven más para ilustrar periódicos, pero no de opinión, sino ilustrar artículos, o a veces esos diseños que le mandan a hacer uno para la publicidad de tal negocio, incluso diseñar las mascotas para diferentes eventos, etc. Quizás una característica que yo también encuentro dentro de este campo es la fascinación por la tecnología como soporte de trabajo, porque aquí le interesa más la construcción de una imagen y no la imagen como una extensión del arte. Entonces veo que muchos colegas que se desempeñan más por este lado son realmente unos expertos en utilizar la tecnología con todas las ventajas y todo lo que va saliendo últimamente, que les permite hacer de todo. Y por ejemplo acá dentro de la tecnología no solamente estoy hablando desde la parte bidimensional de la imagen, sino que aquí también entra todas esas posibilidades del 3D, de la animación, etc. Y por último, acá hay una versatilidad de diseños de acuerdo a los encargos, porque como acá se consigue una caricatura en función de muchos tipos de utilidades, entonces aquí aparece el caricaturista que le encargan una imagen para un evento, para ilustrar una cartilla infantil o para ilustrar un libro, etc. ¿Listo? Entonces aquí tenemos tres ejemplos, que bueno que nadie nos está acompañando, aquí lo había incluido sin saberlo. Entonces aquí tenemos caricaturas que están al servicio de algo más, ¿cierto? Ya sea para ilustrar un evento, una portada de una revista, un artículo o lo que sea. Y todo esto también es muy válido, entonces aquí es como el caricaturista es consciente en cuál medio se está moviendo su trabajo. En el caso personal, esa faceta de caricaturista o de uso de la imagen, yo la desarrollo en el periódico El Colombiano de Medellín, donde ilustro algunos artículos que ellos me mandan. Entonces aquí no hay una posición ni política ni artística, sino que la caricatura que yo hago acá está puntualmente al servicio de ilustrar un artículo para el periódico. Entonces, con todo este recorrido hasta ahora de ver esos tres ejes, que es la de la caricatura como arte, la caricatura como periodismo y la caricatura como diseño gráfico, queda entonces la pregunta, desde esta perspectiva, ¿qué tan consciente es el caricaturista de su oficio? Realmente siento que el gremio es poco consciente de esta pregunta, porque digamos, a veces vemos que hay caricaturistas que desde el campo del periodismo se creen artistas, o por el contrario, artistas quieren ser periodistas y realmente no lo son. Entonces es muy bueno con esta charla que estoy dando, cómo cada uno es consciente de dónde está parado. Pero cuidado, no quiere decir que un caricaturista
tenga que estar parado exclusivamente en una de estas áreas, sino que de acuerdo a la caricatura o imagen visual que estoy haciendo, que uno sea consciente en cuál de estos tres campos estoy produciendo en este momento esta imagen que estoy trabajando. Entonces, desde esta perspectiva, aparece la pregunta de qué tanto se pregunta el caricaturista por el dibujo, ya sea la caricatura como arte, periodismo o diseño gráfico. Pues resulta entonces que el dibujo es nuestra herramienta principal para desarrollar nuestro trabajo. Y quizás esa herramienta principal es una herramienta que pocos también nos hemos preguntado. Y ahí viene entonces, con esta imagen de una pintura de Robert Motherwell, de que la gente con el arte abstracto pensaba que eso lo hace cualquiera, que cualquiera es capaz de chorrear pintura como lo hacía Polo. Y quizás desde ahí es donde viene esa creencia de que cualquier persona puede ser caricaturista, porque resulta que muchos de los colegas poca capacidad muestran de dibujo y eso hace que cualquier persona se sienta animada a convertirse en caricaturista, porque creen que el dibujo no es importante. Pero entonces, esa importancia del buen dibujo, yo creo que sí vale la pena hacernos esa pregunta, de que independiente del enfoque que le queramos dar a nuestros dibujos, ya sea desde el arte, desde el periodismo, desde el diseño gráfico, siento yo que sí le debemos prestar mucha atención al dibujo. Y de esa manera, el propio gremio de la caricatura va generando un respeto mayor y una profesionalización del oficio, porque en la medida que un oficio le es difícil para hacerlo al resto de la sociedad, pues eso le va a generar un valor agregado justamente a las personas que realmente sí hacen ese oficio desde un nivel profesional. Entonces, ahí nos queda esa pregunta, ¿qué es un buen dibujo desde el campo de la caricatura? Esa pregunta de qué es un buen dibujo es bastante compleja de responder, porque a veces pensamos que un buen dibujo es aquel dibujo que es completamente realista, que es el dibujo de la manzana perfecta, que parece una foto, pero el arte moderno nos enseñó de que un buen dibujo, una buena pintura, no siempre es aquella que representa lo más fiel la realidad. Aquí coloco entonces algunos ejemplos que a mi modo de ver son unos buenos dibujos. Por ejemplo, las caricaturas de Chris, un argentino, son bastante sueltas, a veces parecen infantiles porque son muchas rayas, casi de manera ingenua, pero en el fondo él logra estructurar un buen dibujo y esa parte visual de su trabajo demuestra que realmente él es un caricaturista y que no es una persona cualquiera. Fontana Rosa también desde un dibujo muy simple demuestra una gran capacidad que tiene para la línea, de cómo con un solo trazo logra darle forma a una imagen. Bolligan es un excelente ejemplo de la calidad del dibujo, porque es un dibujo que demuestra que es un caricaturista que no cualquiera podría llegar a ser de ese nivel. Entonces mire que ahí ya está generando una diferencia de que un caricaturista no puede ser cualquier persona. Cabo Gómez, otro brasilero, que explora, es un caricaturista muy interesante porque aún estando en esta tecnología desde el dibujo digital, es un caricaturista que sigue explorando desde las técnicas tradicionales como el dibujo, la acuarela. Listo, entonces Cabo Gómez es un caricaturista brasileño que es muy interesante en nivel gráfico porque él permanece todavía como desde los lenguajes o las técnicas artísticas análogas, pero a veces lo complementa con aspecto digital. Y pues Turcios también acá es un buen ejemplo de que un buen dibujo no necesariamente tiene que ser algo muy elaborado, quizás como la caricatura de Bolligan, sino que a veces también unas líneas simples pueden lograr demostrar de que el caricaturista es un muy buen dibujante. Entonces aquí coloco como esos ejemplos para dejar abierta esa pregunta de qué es un buen dibujo, porque es una pregunta bastante compleja, que en sí es compleja desde el campo del arte, para decir que es una buena pintura, porque ya el arte moderno y contemporáneo nos ha demostrado que una buena pintura no necesariamente es la pintura más, digamos, más figurativa del mundo, sino que a veces una simple línea
Otra pregunta entonces, como a partir de estos tres ejes que he venido manejando, es la pregunta por la circulación de la caricatura. Este es quizás el aspecto más complejo de nuestro oficio y es encontrar esos espacios de circulación. Pero primero es necesario ser consciente de cómo se concibe la caricatura, sea como arte, periodismo, diseño gráfico, para entender cuál sería ese espacio de circulación para nuestro trabajo. Pero entonces también planteo como que tenemos un gran reto y es cómo ampliar esas posibilidades y espacios y reinventar nuevas estrategias. Entonces resulta que la caricatura habíamos pensado que solamente estaba limitada al periódico. En un artículo que yo hice, resulta que la caricatura en esos principios con figuras como Nero Duñet y otros, Toulouse-Lautrec, entre otros, la caricatura hacía parte de las exposiciones de arte, ya sea como pintura como dibujo. Pero cuando la caricatura queda anclada al espacio del periódico, pierde como toda esa visibilidad de los espacios de arte. Y hoy en día nos encontramos de que hay poquiticos periódicos y hay muchos caricaturistas, entonces no encontramos ese espacio. Entonces, creo que es importante comenzar a plantearse nuevas posibilidades de visibilizar nuestros trabajos. Yo ahorita estoy comenzando un proyecto de pensar como intervenciones en espacio público, a manera de murales, de llevar las caricaturas mías como murales al espacio público, porque esa quizás puede ser otra estrategia también de visibilizar el trabajo. Entonces, en ese sentido de la circulación, en el campo del arte, pues tenemos lo que son las exposiciones, galerías, museos, centros culturales, que es a través del formato de exposiciones, ya sean individuales o colectivas. En el caso del periodismo, pues están lo que son los periódicos tanto impresos como digitales. Y desde el diseño gráfico, pues hay una cantidad también de formatos que está desde ilustrar para un libro, ya sea infantil, o un libro ya más formal, periódicos ya sea como ilustrando un artículo, una portada, las revistas, la publicidad de un negocio, la publicidad de un evento, todo el sistema de las redes sociales. Todo esto pueden ser como lugares de circulación del trabajo en caricatura. En mi caso particular, yo también me he movido con estos tres ejes. Esta primera imagen hizo parte de una exposición individual en un Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Y de esta manera he tenido pues exposiciones en otras galerías y centros culturales, porque a mí me interesa que la caricatura circule como pieza de arte. Entonces, esta es una imagen que corresponde a una de esas exposiciones, que incluso acá no solamente expuse las caricaturas como dibujo, sino que muchas de ellas las llevé al campo de la pintura y esa producción se vendieron como obras de arte. O sea, una caricatura, hasta la fecha incluso se han vendido más, porque una galerista pues quedó como encargada de ese trabajo. Dibujos de caricatura originales se venden al precio de un dibujo como de cualquier otra exposición de arte. Bueno, tenemos pues lo de los periódicos, en el caso particular yo ilustro para El Colombiano como artículo, pues en este caso eligieron una imagen mía como la portada del periódico hace poco. Y las redes sociales creo que es un gran espacio que nos ha permitido a los caricaturistas que no publicamos de una manera constante caricatura de opinión. Los espacios de las redes nos permiten sacar la caricatura de una forma inmediata frente a la noticia que va sucediendo, pero creo yo que hay una gran ventaja de las redes sociales con relación a los periódicos, es que el hecho de poder que la gente comente las caricaturas, de que la gente pueda compartir, creo que eso ha sido muy interesante en las dinámicas de circulación de la caricatura, de ver cómo una caricatura de un momento a otro se masifica gracias a los likes, gracias a que se comparte, y ni que es cuando una caricatura trasciende el espacio, digamos, del país y empieza a tener una connotación en otros países, pudiendo encontrar comentarios en muchos idiomas. Creo que ese es un gran espacio y una gran posibilidad que nos ha brindado las redes sociales para la exposición. Ya nos quedaría el reto de cómo nuestras redes sociales pudieran lograr una cantidad de seguidores como los tiene cualquier figura pública. Creo que en este caso, pues, lo que es Bacteria y Matador se han logrado tener como ese nivel, y yo creo que ahí es un éxito de
de la caricatura en las redes sociales. Yo creo que es un reto que también nos queda a nosotros cómo lograr ampliar esa cantidad de seguidores para que nuestros trabajos en las redes sociales tengan una repercusión importante. Un aspecto que siempre aparece dentro del gremio de la caricatura es ese debate entre la caricatura y el meme. Yo aquí les comparto un poco mi posición personal frente a esto, y yo lo que hago es, o lo que me planteo la pregunta es, bueno, ¿cómo era la caricatura antes del meme? Y la caricatura antes del meme tenía esa característica, era de hacer reír, de interpretar la realidad principalmente, pero con un aire de humor. Entonces, cuando uno ve todas estas caricaturas de antes, siempre eran demasiado chistosas, la manera en que representaban la realidad y quizás las situaciones que pasaban, excepto un poco la caricatura de corte político, que a veces simplemente era mucho más irónica, mucho más ácida, pero la caricatura en general, antes del meme, tenía, diría yo, como una función principal, que era hacer reír a través de los diferentes temas que abordaba. Luego aparece el meme, que creo que el meme tiene una cualidad, que es que crea de forma inmediata una versión humorística de la realidad, y por tanto su función es hacer reír. Y efectivamente hay unos memes buenísimos que hacen reír de una manera inmediata frente a la noticia que está sucediendo. Algo tan simple como sucede el terremoto, un terremoto, y al minuto de ahí los memes del terremoto. Entonces, creo que los memes tienen una capacidad de comunicación muy, muy fuerte y muy potente, y eso hace parte del campo visual de lo que sucede en las redes sociales. Pero entonces, para mí, el meme ayudó a la caricatura a desprenderse de esa necesidad de hacer reír a toda costa. Esto yo lo relaciono con la fotografía. Cuando aparece la fotografía, eso hizo que la pintura se replanteara de que no siempre había que representar la realidad tal cual es, y ahí es donde nace todo lo que es el arte moderno. Entonces, la caricatura, gracias a que los memes hacen reír, siento yo que la caricatura ya lo que hace es, lo que busca es hacer pensar, generar una reflexión y una crítica profunda sobre una situación. Y ahí esto exige que la caricatura se resuelva de una manera más inteligente, porque todo el mundo tiene la capacidad desde su celular crear un meme, pero ¿qué tanta capacidad va a tener la gente de resolver una caricatura sobre un tema actual, pero de una manera más inteligente? Entonces, yo siempre me hago la pregunta cuando estoy creando, ¿será que esta caricatura que estoy dibujando, que se me acaba de ocurrir en este momento, si esta caricatura siento yo que se le podría ocurrir a cualquier persona, para mí es una caricatura que no sirve? Porque yo, como caricaturista, tengo que hacer una caricatura que uno diga, esto no se le podría ocurrir a nadie más. Entonces, aquí hago esta comparación frente al tapabocas. Este meme está buenísimo, o sea, es bastante chistoso, pero la pregunta es esto del tapabocas que está sucediendo ahora. Mientras un meme lo resuelve de esa manera chistosa, la pregunta es, ¿yo cómo resuelvo una caricatura del tapabocas con relación a la situación que vive actualmente el país? Entonces, con todo este recorrido que les he hecho hasta ahora, queda claro entonces que la caricatura es mucho más que una imagen. Y ya tú decides qué tipo de imagen deseas hacer. Pero eso sí, que sea una imagen de calidad, para que no cualquier persona se crea caricatura. Entonces, en la medida que el gremio de la caricatura empieza a aumentar el nivel, independiente de qué tipo de imágenes hace, creo que en esa medida la caricatura va a tener un valor mucho más poderoso, y eso va a hacer que no cualquiera sea un caricaturista. Porque creo que ahí es donde la caricatura ha perdido gran valor, que cualquiera la puede hacer. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí presentes, por acompañarme, y espero que todo este recorrido que acabamos de hacer les deje como inquietos, sobre todo a los caricaturistas, de pensarse a sí mismos desde su oficio, de replantearse preguntas y sobre todo de expandirse, de cómo llevar la caricatura a un nuevo nivel. Muchísimas gracias. Compartir. Bueno, quisiera ampliar como unos 15 minutos
minutico si hay alguna pregunta. Aquí qué bueno ver pues como a varios colegas, entonces no sé si alguno tenga una inquietud, nos quiere aportar algo, para que de esta manera pues ya le demos cierre como a este espacio. Zuleta, si me lo permites, pido la palabra. Sí, sí, claro, Naim. Bueno, muy buena tu charla, de verdad, te felicito, Zuleta, muy instructiva acerca del deber ser y del, bueno, y del muy humildemente el cómo debería ser este oficio y sobre todo el respeto que le debemos, ¿no? El respeto que le debemos a este oficio. Concuerdo completamente contigo en que no basta hacer unos cuantos mamarrachos sin creerse ya caricaturista, pero sí quisiera de alguna manera, Zuleta, saber tu opinión acerca de un fenómeno que desde unos años para acá se viene agudizando fuertemente, y es la forma en la que nosotros mismos como caricaturistas hemos ido de alguna manera haciendo el escenario de nuestro oficio cada vez más inviable. ¿A qué voy con esto, Zuleta? Muchos medios, y creo que tú lo sabes, muchos medios recurren a esta artimaña, porque de verdad que no lo puedo llamar de otra manera, a eso, dibuje para nosotros, nosotros le publicamos, nosotros no le pagamos, pero nosotros le hacemos publicidad, nosotros lo hacemos famoso en redes sociales. Y hermano, pues tan sencillo como esto, de Josuleta, yo no pago arriendo con likes, yo no pago mi mercado con likes. Y yo siento y he visto que son cada vez más y más los medios de comunicación que quieren contar con caricaturistas, pero que asimismo no les quieren pagar. Y no puedo evitar pensar, Zuleta, que hemos sido nosotros mismos los caricaturistas los que hemos propiciado esto. Y veo cada vez que se multiplican más medios, portales, páginas, comunidades que se nutren de la caricatura, que la publican y se hacen virales a costa de las caricaturas, perdón, pero no las pagan, no están acostumbrados a pagarle a los caricaturistas, y hay caricaturistas, hay colegas que tristemente acceden a ese trato. Yo quisiera de pronto, Zuleta, con todo respeto, saber cuál es tu posición al respecto y bueno, si tienes algo que sugerir, que proponer o que decir, básicamente que decir sobre eso, hermano. Muchas gracias. Bien, sí, no, totalmente de acuerdo, Naim. Y eso es un asunto que no es solamente la caricatura, eso se da incluso, sobre todo en la música, de las situaciones donde no, venga, toquen el bar gratis para que lo conozcan y todo eso. Eso es un asunto que se extiende a, digamos, al arte en general, o sea, todas las manifestaciones de danza, pintura, arte, dibujo, caricatura, canto, etc. Y es entendible que muchas personas accedan como a este tipo de cosas, porque quizás es el único espacio para, entre comillas, difundirse. Pero en la medida que uno va creciendo como en este gremio y va asumiendo esto como una carrera, pues uno mismo se tiene que dar ese lugar. Con lo de las redes sociales pasa que, y se ha visto mucho, de que muchas plataformas utilizan caricaturas de uno. Por ejemplo, a mí me ha pasado que cogen una caricatura de uno, la comparten en la página de ellos de Facebook, y en esa página esa caricatura tiene 5.000 likes, se comparte 1.000 veces, o sea, es todo un éxito. Y uno dice, escucha, ellos lo publican ahí y no, yo la publico y no tengo éxito. ¿Qué es lo único que yo he descubierto, o la única manera en que uno puede como fluir con ese montón de cosas que se salen de las manos y que a veces es difícil de controlar? Y creo que también te ha pasado a ti ahí el asunto con la firma. ¿Cuál es el error que yo he visto en la firma de los caricaturistas? Es que la están haciendo muy separada de la imagen. Si han visto mi trabajo, la caricatura mía, las firmas siempre la coloco casi pegada al dibujo, que no haya manera como de borrarla. Por ahí también algunas veces le coloco como la fuente de agua de mi red social, ya sea de Instagram o de mi página web. Entonces, cuando uno coloca una imagen en internet, eso le pueden suceder de todas las cosas. Eso las amputan a la parte de la firma y la dejan, pero es por lo mismo, porque a veces la firma la están dejando muy separada del dibujo, entonces
se la están dejando de papayita para que uno recorte la imagen en el computador y ya la firma vuela. Entonces, el consejo en AIR es que las firmas tenemos que hacerla casi pegada o incluso puede abarcar un poquitico del dibujo para que sea inevitable borrar. Esa es la única manera, por un lado, que nos podemos como defender cuando las caricaturas se están compartiendo sin créditos, sin permiso y sin retribución económica. Y lo otro es que no, ya crean cada uno que realmente tenemos que hacer respetar el trabajo y yo también ya no volví como a aceptar como si no hay pago en un periódico y nada de eso. Prefiero más bien hacer una caricatura y compartirla desde mis redes sociales que dejar el trabajo gratis. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Para que ya vamos cerrando ahí. Igual yo creo que es muy chévere, también aprovecho como este espacio a vos pues, para agradecerles esta invitación, porque me parece que dentro de los eventos de caricatura, este es un espacio que es necesario empezar a tener. A veces es muy bacano y es genial pues, cuando uno se reencuentra con todos ustedes y otros colegas, de volver a compartir, de abrazarnos, de tomarnos los tragos como se dice, pero creo que a veces también es necesario establecer realmente un conversatorio, digámoslo, profundo, de reflexionar sobre nuestro oficio, que incluso a partir de esas conversaciones surjan estrategias colectivas, incluso hasta determinar precios, no sé, o lo que sea. Pero este tipo de espacios sí es necesario que en nuestros encuentros de caricatura lo comenzamos a hacer, porque creo que también ese asunto de menosprecio que tiene la caricatura, de lo poco valorado, es porque el mismo caricaturista no lo valora, porque no hay una reflexión profunda sobre eso. Entonces, es muy chévere que se haya generado este espacio y el hecho de que estén ustedes, es maravilloso que lo hayan escuchado y seguramente, aunque sean solamente ustedes, que les haya generado como esa inquietud y después con una otra persona que más adelante vea esta grabación, eso es importante y eso es un primer paso que como gremio necesitamos comenzar a dar. Bueno, no sé si hay una última pregunta o cerramos de ahí. Zuleta, ¿qué más? ¿Qué más, Nelson? Bien, ¿cómo va todo? Bueno, buenas tardes ahí a todos los Qué bueno que están ahí, qué bueno verlos, así sea por acá. Bueno, voy a felicitarlos por muy buena la charla, interesante, muy bacano con varios puntos de vista de lo que se ve en la caricatura. Sí tenía una duda que estoy muy de acuerdo con la parte del dibujo, ¿cierto? Como esa parte, digamos, profesional que muchas veces se omite, porque sí se necesita como dentro de la caricatura, con unos conocimientos básicos, obviamente, como romper un poquito como ese contexto, pero ¿no crees también que sea como parte un poquito como de esa exploración de muchas personas que a veces incluso presentan como sin dibujar mucho, pero como con la chispa, y que a veces como esa estética también que a veces no a muchos nos agrada, a muchos preferimos como un buen dibujo, y eso por ejemplo me pasa mucho a mí en los cómics. Yo siempre pues, un cómic me entro como por la parte visual, pero he aprendido a descubrir también que muchas veces el texto, muchas veces el contenido, pues también tiene, obviamente hace parte como de la composición del todo. Y recuerdo mucho un cómic que se llama como La señorita Gordo y la historia del arte, creo que es como un sueco, y los dibujos como un niño de kinder, pero el cómic es genial. O sea, el cómic es tan genial y esa estética es tan acorde como para lo que más quería contar, que digamos que esa línea se permite. ¿No crees que a veces también puede pasar eso en la caricatura, que de una línea así no sea del agrado de uno, uno reconoce que esa línea es perfecta como para el tipo de dibujo que maneja el autor, o para el tipo de tema, o para lo que quiere expresar? Sí, ahí dijiste dos cosas claras. Por una es que mire que la parte formal de la aparentemente ingenuidad de ese dibujo está fortaleciendo la parte conceptual de ese cómic. O sea, si fuera realista, quizás ese
cómic no tuviera la contundencia, pero el hecho de que el dibujo sea, entre comillas, muy infantil, lo que hace es fortalecer el mismo discurso que está proponiendo el cómic. Por eso dejaba yo la pregunta amplia de qué es un buen dibujo, de que a veces se entiende que un buen dibujo es el superfigurativo, pero resulta que si vemos los dibujos de Picasso, y sobre todo tengo un libro que es solo de dibujos de Picasso, incluso le tienen hasta el nombre de caricatura, tiene un título que incluso implica la palabra caricatura, son dibujos que entre comillas no responderían a lo que es un buen dibujo, pero la pregunta es que uno dejaría, ¿será que Picasso es mal dibujante? Yo creo que nadie dudaría de eso, que es muy buen dibujante. Entonces, lo que voy con eso, Nelson, de lo que quería decir que es buen dibujo, es que cada caricaturista sea consciente de cuál es el dibujo que está haciendo. Si un caricaturista entiende, no, definitivamente mi línea es una línea, digámoslo, de una grafía muy precaria, donde el dibujo sea quizás muy infantil, o muy solamente una línea con el lápiz y ya, pero que el caricaturista sea consciente que esa es su estrategia. Porque a veces, mire, yo lo planteo así, Nelson. Un buen dibujante es el que tiene la capacidad de moverse desde una cosa muy figurativa hasta una cosa casi abstracta. Y uno decide, no, yo aunque sea muy buen dibujante, es decir, aunque yo sepa capaz de dibujar esto demasiado realista, yo siento que para este proyecto me funciona más un dibujo chulote. Pero mire que es una decisión propia de decir, para este proyecto me funciona más esta estrategia. Y no por una deficiencia, no, es que yo dibujo así porque no soy capaz de dibujar mejor. Esa yo creo que sería la gran diferencia, de que si uno decide dibujar con una estética, llamémoslo infantil, sea porque es una decisión que contribuye a esa propuesta que yo estoy haciendo, no por una debilidad que yo tengo, o sea, no porque no me alcanza más mi capacidad de dibujo, que eso es lo único que quiero dar. Creo que ahí sería una buena respuesta de que es un buen dibujo, que sea como por elección, de que esa es la estética que yo quiero elegir, y no por una falta de capacidad que no puedo los demás. Claro, o también podría ser Zuleta también como dentro de esa misma capacidad, porque digamos haciendo paralelo con la música pasa eso mucho como con el rock. Hay mucha gente que odia a Nirvana o que odia a los Styx, pero digamos que en cierta forma también esos tres acordes o esa precariedad entre comillas de la música me permite como otras expresiones o otras líneas que difícilmente me hubiera hecho de pronto un rock más elaborado. Me refiero como a esa parte. Sí, yo creo que con el arte sucede algo y es que uno tiene que estar contento con lo que hace. Ya digamos, si hay aceptación o no aceptación de lo que uno haga a nivel visual, eso ya es algo que se le sale de las manos de uno. Pero por lo menos lo que invito yo con toda esta charla de hoy es que cada uno de nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo humor político, seamos conscientes de que estamos haciendo eso y las implicaciones que eso tiene. Y en el caso del dibujo, y eso sucede mucho en la caricatura, que se crea de una manera muy fácil un estilo y ese estilo permanece casi intacto por toda la vida. La invitación es que sí, es válido que se quede intacto, pero que seamos conscientes, bueno, definitivamente si este es el dibujo que yo quiero hacer, o será que es que no me está alcanzando y debería tomar unas clases de dibujo, o de aprender de técnica. Es un poco también, Nelson, lo que sucede con muchas caricaturas digitales. Que uno hay caricaturas que uno ve que son así porque todavía no sabe manejar Photoshop. Entonces uno ve que las resuelve muy básicas y uno siente que realmente es porque no sabe manejar Photoshop, entonces no le pueden sacar más. Mientras que en otros caricaturistas uno ve que siguen siendo así básicas, pero uno sabe que es por decisión propia, no porque les falta conocimiento del programa. Esa es como la diferencia. Claro, Iglesia, muchas gracias, Iglesia. Y de pronto una última preguntita, si me la permiten, ya para terminar. De pronto, muy interesante la postura y como la venta de la caricatura como obra de arte. De pronto nos podrías dar unos tipsitos, cómo empiezas a abordar ese tema ya desde la parte comercial. Bueno, una de las cosas que ha sucedido con la caricatura en estos últimos años es que perdió la materialidad. Todos acá creo que estamos produciendo
tengo una representante, una galerista en Argentina que mueve lo mío de pintura y con ella hicimos este proyecto de exponer estas caricaturas en un museo. Y como las caricaturas son originales, es decir, con tinta, con acrílico, con acuarela, se comercializan como dibujo. ¿Qué es lo que hace para que nuestro trabajo empiece a ganar espacio dentro del ámbito del arte? Es empezar a que nuestro trabajo esté presente en esos espacios de circulación del arte. Es, por ejemplo, ¿qué? Una galería, un museo, un centro cultural. Pero también cómo hace que esa caricatura gane, digamos, valor, no solamente comercial, sino estético dentro de este ámbito del arte, es la presentación. En la mayoría de las exposiciones que yo he visto de caricatura, los montajes son muy precarios. Solamente hay algunos concursos que enmarcan, por ejemplo, la obra y hacen toda una curaduría súper wow, un montaje como si se tratara de cualquier exposición de arte. Creo que cuando se empieza, por decir algo, tú que tienes, creo que el espacio de la Alianza Francesa, donde es presentado, o el Colombo, no recuerdo, si unas caricaturas o unos cómics se presentan allá súper enmarcados, que son originales, eso ya empieza a tener otro sentido. Pero ahorita, con lo que ha sucedido últimamente, es que todo se volvió digital, incluso las exposiciones mismas son digitales. Por ejemplo, hace poco fui a una exposición que hizo Pica por allá en La Ceja, y lo que más me llamaba la atención de la publicidad es que decía que era muestra de originales. Y cuando fui, a la final no eran originales, todos eran impresiones digitales. Entonces mire que esas caricaturas que circulaban anteriormente en los concursos originales, tranquilamente se podían mover en galerías. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos movido por fuera de lo que son los concursos de caricatura. Nosotros no nos hemos movido ni de los periódicos ni de los salones de caricatura. Entonces necesitamos, por ejemplo, este proyecto de la historia del arte, fue una beca de creación que me gané de una convocatoria que es netamente para arte. Entonces yo en muchas ocasiones he mandado caricaturas a convocatorias de arte. Entonces creo que de esa manera se le puede comenzar a dar el valor de arte a las cosas que nosotros hacemos. Ojo, si a la final uno decide, no, es que mi trabajo es netamente digital, pues en el arte contemporáneo también existe el formato digital, pero entonces que sea una buena impresión sobre papel, que esté firmada, que esté marcada bien bacán, eso le empieza a dar otra categoría a lo que nosotros hacemos. Bueno, hago una última pregunta. Máster, buenas tardes. ¿Qué más, León? ¿Cómo está? Bien. Biencito. Digo, me alegra saludarlo, maestro. Muchas gracias por la invitación. Maestro, yo, pues bueno, aquí en confianza y pensando que usted y yo estamos solos, nada más. El asunto viene a que, bueno, para la de todos, es que el asunto es que uno participa en concursos internacionales y la idea es ganar, ¿sí? La idea es quedar bien, pues uno y consigo también el país. La pregunta es, ¿trabaja uno para el jurado o trabaja uno para sí mismo? O sea, ¿qué hacer ahí? Porque muchas veces uno se lanza con unos dibujos, uno haya que hacer, mete luces, sombras, diseño, color, proporción, tamaño, no, pues, todo lo que usted quiera, todo lo que nos van a enseñar, ¿sí? Y va uno a ver y gana el de las rayitas, de los 3 palitos. Sí, sí. Depende también de la región. Claro. Bueno, y otra adicional a eso es que los concursos, por ejemplo, digamos uno en Rusia que vi muy clarito, se ve que invitan a todo el mundo a participar y ganan solamente los rusos. Entonces, ¿para qué digamos nos invitan a nosotros los del mundo entero? Pasa lo mismo en otros países, o sea, se volvió como simplemente como regional el asunto. O sea, voy a premiar, en Colombia es el único país que premia a los demás. A los que lleguen de todo el mundo los premian. Mire, esa respuesta, León, te la voy a dar con algo que le aprendí a Ares. A ver. No me acuerdo en qué oportunidad conversando con él y otro ahí, él mencionó algo que a mí me caló mucho. Y él decía, yo cuando hago una caricatura, la caricatura tiene que ser muy buena,
ganar un premio, para quedar seleccionado en un catálogo, para yo exponerla en una exposición mía y para yo incluirla en un catálogo mío. Entonces, cuando uno piensa la caricatura de esa manera, entonces uno dice, ah, bueno, no me gané el premio, pero esa caricatura me puede servir para otro concurso o me puede servir para mi portafolio, para una exposición individual. Entonces, eso le aprendí mucho a él, que eso le exige que cada trabajo de uno tenga un buen nivel. Pero claro, ya viene la otra parte que tú señalas y estoy muy de acuerdo, es que cada concurso tiene unas dinámicas completamente diferentes. Y eso es igual en el arte, eso es demasiado subjetivo, quién gana, entonces sí, por ejemplo hay concursos que uno ve que las caricaturas son las más pendejas del mundo y esas son las ganadoras, mientras que hay otro concurso, por ejemplo la TikTokan o el del burrito de Turquía, que son concursos donde las caricaturas que ganan son las más conceptuales, las más elaboradas. Entonces uno también en este oficio va aprendiendo qué tipo de trabajo manda a cada parte, pero igual los premios siempre van a ser, yo creo que un premio en un concurso nunca determina quién es mejor, determina quién acertó con las circunstancias del momento. Y eso se lo digo yo a mis estudiantes de arte, les pasa mucho eso. Entonces un premio, yo siempre he dicho que el ganador de un concurso nunca es el mejor, es el que se le juntaron todas las circunstancias perfectas para darlo como ganador. Y entonces, no, yo creo que hay que insistir y sobre todo también entender de que el concurso es una de las tantas posibilidades que tenemos en nuestro gremio. Entonces, por eso la invitación cuando hablaba yo de circulación, eso es una pregunta que me hago constantemente de cómo llevar la caricatura a otras instancias. Y ahorita estoy ya seriamente pues como lanzando un proyecto de empezar a hacer murales con las caricaturas de uno, de llevarlas al espacio público. Ya tenemos que seguir pensando como en otras estrategias, como otras, por ejemplo, lo que han hecho también muchos concursos hoy en día es, por ejemplo, lo que hizo Calarcá cuando estuvimos allá en Bucaramanga, que la exposición era en espacio público, con estas dinámicas que permiten las impresiones digitales y todo eso. Eso es parte de las estrategias que tenemos que ir encontrando de cómo llevar la caricatura de muchas maneras, a los espacios, a los lugares, a las personas. Y creo que el hecho de que estamos haciendo esta charla virtual, todo eso que pasa virtual, también nos abrió como muchas posibilidades. Entonces, por un lado, yo creo que los concursos hay que seguirles mirando todo lo que se pueda. Cada uno sabe cómo es esto y esto es a veces suerte. No se trata a veces quién es el mejor, sino más bien quién tuvo la suerte del momento. Bueno, muy amable, muchísimas gracias a todos. Esta charla creo que nos la debemos, ojalá sea presencial en algún evento que nos encontremos. Muchas gracias de trabajo. Bueno, feliz tarde a todos.